¿Qué hay? Egunon, buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a esta jornada de martes que vamos a dedicarla a hablar, a escuchar, a debatir, en su caso, acerca del currículo, el nuevo currículo que ha introducido la nueva ley orgánica. Y para ello hemos organizado esta sesión de trabajo en una primera ponencia que la va a hacer Lucio, que ahora os presentaré. Luego haremos hacia las 11 un pequeño descanso, un café, tomaremos hasta las 12 menos cuarto, y a partir de las 12 menos cuarto vamos a tener una segunda ponencia. Lucio nos va a hablar de lo que ha sido el desarrollo de lo que es el currículo en la ley orgánica y que es la parte del currículo que ha desarrollado el Ministerio. Y después, en la segunda parte, tras el café, pues vamos a hablar de el desarrollo que se ha hecho aquí en Navarra, de lo que, una vez que el Ministerio ha hecho su parte del currículo, pues el desarrollo que hemos hecho aquí en Navarra. Para ello, contaremos aquí con Luisa María de Santesteban Comino, que ha sido la coordinadora del currículo de la ESO, y de Tomás Astiz Montero, que ha sido el coordinador del currículo de bachillerato. La persona que ha sido la encargada de coordinar el currículo de primaria está de baja y no puede asistir, Entonces, ellos nos explicarán en el último peldaño qué es lo que hemos desarrollado y qué es lo que tenemos aquí para empezar a trabajar ya a partir del curso que viene. Bueno, pues paso a presentaros a Lucio Calleja Bachiller, está aquí a mi derecha, es subdirector general de Ordenación Académica de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y de Formación Profesional. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y también es titulado superior de Música por la especialidad de guitarra. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria por la especialidad de Música desde el año 2000. Fue director del IES Alcarria Baja de la localidad de Mondéjar, en Guadalajara, entre los años 2004 y 2015. Jefe de servicio de secciones bilingües y programas europeos de la Consejería de Educación y Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha entre septiembre del año 2015 y agosto del año 2019. También fue jefe del Servicio de Planificación Educativa y Programas de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara entre septiembre del año 2019 y enero del 2021. Y ya en esa fecha, en enero del 2021, se incorpora al Ministerio al puesto que os he comentado al principio, a la Subdirección General de Ordenación Académica. Bueno, vamos a tener el gusto, yo ya he tenido el placer de escuchar la ponencia que va a realizar, es instructiva, se explica con detalle toda la nueva arquitectura del currículo que ha planteado el Ministerio. Y yo ya, pues con vuestro permiso, para poder ver la presentación, me sentaré aquí en primera fila y luego ya están siguiendo a través en streaming los directores y los profesores que en su caso tengan ahora un rato libre para poder hacerlo. Se habilita un chat para que se puedan realizar preguntas. Nosotros al final de la sesión, en torno a las 11 menos 10 aproximadamente, haremos un breve resumen de algunas preguntas para poder trasladárselas a Lucio. Asimismo, como cualquiera de los que estemos aquí, también podremos preguntar. Y ya sin más, pues te voy a dejar ya, Lucio, y me voy a sentar aquí como un espectador más. En el momento en que termines ya y empecemos con las posibles preguntas, pues volveré a subir a la mesa, ¿de acuerdo? Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias y toma asiento cómodo. Y bueno, pues si os parece empezamos. Buenos días a todos y a todas, egunon. Estoy encantado de estar aquí en Pamplona una vez más. Para mí siempre es un gusto venir por aquí, por esta tierra. Y bueno, pues en este caso a hablaros de lo que me viene ocupando la vida en los últimos casi año y medio, que es el desarrollo de los currículos que hemos ido poquito a poco gestionando en el Ministerio, desde la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y un poco bajo la supervisión de la subdirección que yo dirijo. El objetivo de la ponencia de esta mañana, como decía Alberto, es un poco contar cuáles han sido los entresijos de todo este trabajo de reflexión primero, para ir después progresivamente aterrizando en lo que ha sido el nuevo modelo competencial
que ha dado como resultado los reales decretos marco, al amparo de los cuales pues, las diferentes comunidades autónomas están llevando a cabo ahora sus propios desarrollos curriculares. Voy a pretender contaros cuál ha sido el espíritu de esa reflexión, cuál es el espíritu de la norma que ha salido y, desde luego, estoy a vuestra disposición para tratar de aclararos también cualquier duda que os puede ir surgiendo, tanto a lo largo de la intervención como una vez que termine. Bueno, en primer lugar, simplemente por acotar un poco generalidades, cuál es el marco normativo. El marco normativo, ya sabéis que todo esto se desencadena a raíz de la publicación de la Ley Orgánica 3/2020, la famosa LOMLOE, que no es una ley integral en sí misma, es decir, no supone un cambio completo en lo que es el marco educativo nacional, sino que supone un rehacer sobre los cimientos de la Ley 2/2006, que es la ley original sobre la que seguimos trabajando. Esto es algo bastante común en la técnica normativa, en educación fundamentalmente, donde, pues como ya sabéis, la LOCE fue una modificación de la LODE y la LOCSE, la LOMCE ya fue una modificación de la LOE y esta LOMLOE vuelve a ser una modificación de la LOE sobre lo que ya había cambiado la LOMCE. Por tanto, la primera idea es que no partimos de algo completamente nuevo, sino que partimos de algo sobre lo que ya veníamos trabajando, y el objetivo de esta ley es un poco readaptarlo a las nuevas necesidades y a las nuevas condiciones de la sociedad del momento. Tiene, como digo, un doble propósito, que es el de recuperar algunas cuestiones que habían sido eliminadas de la LOE vía LOMCE, ¿vale? Y que nosotros desde el Ministerio entendíamos que era relevante recuperar. Y, por otro lado, pues como os decía, también actualizar los currículos e introducir contenidos novedosos y que nos alinean un poco con los avances que se están produciendo en el resto de países del entorno europeo. Los objetivos fundamentales que se plantearon con el cambio de la LOMLOE, pues como veis ahí, rápidamente resumidos: la modernización del sistema educativo, el tratar de recuperar la equidad y la calidad del sistema. Estos son dos principios que hemos establecido ahí como dos faros imprescindibles del sistema. No entendemos que un sistema educativo descuide ninguno de ellos, y además son absolutamente indisolubles o inseparables uno del otro. No puede haber un sistema educativo de calidad cuando fundamentalmente estamos hablando de educación obligatoria si no es de la mano de la equidad y de la mano de la atención de todos los alumnos y las alumnas que tenemos enfrente. Otro de los objetivos, lógicamente, era seguir avanzando y trabajando en la mejora de resultados, en el aumento del éxito escolar y por ende, en la prevención o en la reducción de los datos de abandono escolar temprano. Afortunadamente, los últimos datos que tenemos nos dicen que vamos en la buena dirección. Y, finalmente, el último de los objetivos que señalo aquí pues es estabilizar el sistema educativo como un pilar básico de las políticas de conocimiento. Bueno, se incorporan cuestiones, algunas de ellas que no existían y otras pues que se redefinen o se presentan de una manera más evidente. Pues los derechos del niño recogidos en la Convención de Derechos de la Infancia y que no tenían una presencia clara en nuestra ley educativa, los derechos de las personas con discapacidad y, por supuesto, todo lo referente a los objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030, que también han sido un elemento nuclear en la conformación de los currículos de las materias, como veréis un poco más adelante. Esta ley recupera el modelo de construcción, el modelo curricular de construcción sobre la base de esas enseñanzas mínimas. Me imagino que todos recordáis que el formato de regulación de la LOMCE fue establecer el 100% del currículo de las materias troncales, las que consideraron esenciales. Ahí el Gobierno tuvo plenos poderes a la hora de disponer, y esos currículos constituían el 100% de la materia, y sin embargo puso en manos de las comunidades autónomas, de los desarrollos autonómicos, también el total de aquellas materias que eran de libre configuración o de libre disposición por parte de las comunidades autónomas. Este modelo LOMLOE, que recupera también el modelo LOE anterior, lo que hace es establecer unos mínimos, es decir, unas enseñanzas que el Ministerio entiende imprescindibles, que han de ser garantizadas en todo el territorio nacional,
para todas las materias, y todas y cada una de las materias pueden ser complementadas y finalizadas, digamos, en sus contenidos, adaptándolas a las diferentes realidades de los distintos territorios por las administraciones educativas. Por tanto, como veis, hay un cambio también en lo que es el modelo de establecimiento de estos marcos legales. Bien, hecha esta primera introducción sobre lo que es el fundamento, digamos, macro legal del modelo educativo, de lo que es nuestro sistema nacional, pasamos ahora a la segunda parte, que es un poco el objeto de mi presencia aquí esta mañana, todo el desarrollo curricular. El desarrollo curricular seguramente es la parte más importante del desarrollo de una ley orgánica de educación. Es decir, establecer la ordenación y establecer los currículos es el 80% del trabajo que hacemos los docentes en las aulas y del objetivo que se pretende con el sistema. Bien, a la hora de plantearnos este cambio, nosotros muy desde el principio teníamos claro que la idea era apostar por un modelo más competencial que se alineaba con lo que estaba pasando en algunos de los países de nuestro entorno, que además teníamos datos ya de que estaba funcionando con cierto éxito, y de nuestro entorno más cercano y de nuestro entorno menos cercano, porque hemos considerado currículos incluso de Quebec y Ontario, es decir, currículos de países bastante más lejanos geográficamente. Pero bueno, en el momento en el que empezamos a trabajar, lo primero que hicimos fue hacer una fotografía de cuál era la situación real del currículo que estábamos aplicando, bueno, y que todavía se sigue aplicando en las aulas en este curso, para sobre la base de esa primera imagen ver qué cuestiones entendíamos que podían ser más debilidades y abordar los cambios necesarios en base a esas cuestiones. Estas fueron un poco los elementos que entendimos más susceptibles de mejora. Por un lado, veíamos que los currículos tenían una elevada extensión de contenido. Esto es algo que fue prácticamente y que es prácticamente compartido por todo el mundo. Con más o menos cercanía a los nuevos modelos, lo que sí que casi todo el mundo coincidía es que los currículos de las materias que tenemos ahora mismo son extremadamente extensos y absolutamente inabarcables con los tiempos con los que jugamos en los cursos escolares. Por tanto, la primera idea era que teníamos que hacer un análisis de cómo aligerar esos currículos en cuanto a la carga de contenidos que llevaban. Una segunda debilidad que nosotros entendimos como debilidad es que los contenidos estaban formulados en un formato muy rígido y que se adapta poco a la realidad. Es decir, el establecimiento de unos contenidos en modo de lista, que era lo que teníamos básicamente hasta ahora, eso dificulta el avanzar, dificulta la actualización de los currículos y los hace extremadamente constreñidos, de manera que ahí el docente tiene muy poca capacidad de maniobra. Es decir, si a ti te están diciendo exactamente lo que tienes que enseñar, es muy difícil que tú puedas aportar sobre la base de tu autonomía, porque seguramente con todo eso que te están diciendo que tienes que enseñar, tienes más que suficiente para cubrir el tiempo que vas a tener que desarrollar a lo largo del curso e incluso más. Por tanto, eran currículos de un carácter muy rígido que también fomenta esa tercera línea que veis ahí, que es la desactualización. Es decir, cuando el currículo es muy cerrado, cuando el currículo es muy concreto, cualquier avance, cualquier modificación que se produce en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la investigación, en cualquier ámbito, automáticamente queda fuera de los currículos por esa concreción a la que me refiero. Este contexto también dificulta la integración transversal de las competencias. Este era uno de las circunstancias por las cuales muchos de los temas que entendemos temas transversales y que ahora se han integrado de manera negro sobre blanco en los currículos, antes se trataban pues un poco ahí como se podía, digamos, permitirme la expresión. Es decir, todos estos temas que, pues, la seguridad vial, el tema de los ciertos valores, derechos de tal, no tenían una presencia real en los currículos y, por tanto, eran un poco atendidos pues al albur de la buena voluntad del docente o de las posibilidades de más o menos tiempo con las que contaban. Todo esto provocaba unos desajustes entre los currículos y el desarrollo evolutivo de los alumnos. También esto es una cuestión que nos llamó la atención porque esto pasaba más en algunas materias que en otras.
algunos de los elementos que estaban recogidos en determinados niveles educativos o bien estaban muy por debajo de las posibilidades de los alumnos o muy por encima. Es decir, se generaban ciertos desajustes entre el momento de maduración del alumno y lo que realmente se le estaba dando al alumno para aprender. Un poco, pues hay que ir siendo conscientes de cuál es la capacidad de digerir que el niño tiene para, en función de eso, poder irle dando aquello que es capaz de asimilar. Bueno, con esta primera imagen, bueno, nos planteamos una serie de cambios deseables que son estos que os propongo aquí. En primer lugar, la transición desde un currículo más enciclopedista, del que os hablaba, a un currículo de carácter más competencial, es decir, donde movemos el foco desde el ámbito ese de los contenidos recogidos en modo lista a un espacio educativo donde lo que se promueve es más el aprendizaje activo. Esa es la primera de las cuestiones que nos planteamos. En segundo lugar, lógicamente, ajustar los aprendizajes al nivel evolutivo del alumno, lo que os decía, es decir, que cada alumno reciba en cada momento aquello que es capaz de asimilar. En tercer lugar, garantizar la equidad como principio fundamental del sistema educativo que está recogido en la ley, en sus primeros artículos, pero también como una cuestión de convencimiento. Lo que os decía anteriormente es que un sistema educativo de calidad tiene que asegurar que trabaja con los alumnos al nivel que cada uno de ellos puede trabajar y que consigue de ellos además lo mejor que se puede conseguir. Ese, en nuestra opinión, ha de ser el objetivo fundamental de todo sistema educativo y el conseguir esto, el mayor éxito que podemos plantearnos con él. Y por último, dotar al currículo de un carácter esencial. Y pongo lo de carácter esencial con mayúsculas porque también tuvimos muy claro desde el primer momento que lo que nosotros estábamos desarrollando en el Ministerio eran enseñanzas mínimas, currículo básico. Y esto lo hilo con esa primera deficiencia que detectamos en el currículo, esa extensión inmensa de los currículos. Es que lo que un docente entendemos que tiene que enseñar como algo imprescindible es aquello que el alumno necesita aprender para garantizar que pueda desarrollarse como ciudadano a lo largo de sus próximos años o no tan próximos años. Y eso es lo que entendemos que ha de conformar el currículo básico que establece el Ministerio. Habrá una serie de cosas que sea muy interesante que el niño aprenda y que no descarto que pueda aprender y que nadie, desde luego, va a poner en tela de juicio que se le pueda presentar al niño. Pero a lo mejor ese tipo de cosas, esas circunstancias que puede ser interesante, que puede ser deseable que el niño consiga, no deben conformar los contenidos de lo que estamos estableciendo como un currículo básico. Por tanto, el entender que cada cosa que introducíamos en las diferentes áreas y materias tenía que ser esencial para el aprendizaje a esos niveles, eso ha sido también un mantra que nos ha seguido en todo este proceso de conformación de los currículos de las materias. Bien, con estos cambios empezamos a trabajar, se les dieron estas instrucciones a los equipos de trabajo. Nosotros conformamos en el Ministerio, esto os lo cuento también un poco porque veáis de dónde han salido los currículos. Los currículos no han salido de una mesa de directores generales y subdirectores generales que nos hemos sentado ahí en un cónclave hasta que hemos sacado currículos. Los currículos han salido de 8 equipos de trabajo que se establecieron, uno por cada una de las competencias clave que establece el Consejo de Europa. Cada uno de los equipos tenía un coordinador, que ese sí que era un funcionario del Ministerio, pero después han trabajado con asesores contratados ex profeso para eso, docentes que han salido del aula durante 1 año o 2 años en comisión de servicio para trabajar en los currículos, y después esos grupos se han cerrado con una serie de colaboradores externos que han sido un total de 64 profesores y profesoras, todos ellos de las diferentes regiones de España, que seguían trabajando en las aulas y que estaban aportándonos su experiencia en el desarrollo. Claro, seguían trabajando en las aulas y además eran especialistas de las materias sobre las que se estaban desarrollando los currículos. Por tanto, el currículo ha surgido de la propia experiencia docente con la guía que se ha establecido desde el Ministerio, lógicamente eso sí, porque hemos sido los que hemos marcado las pautas, pero los currículos han sido desarrollados por docentes que estaban fundamentalmente en activo, todos ellos. Por tanto, yo creo que eso es una cuestión también que aporta
al menos ese plus de participación del sector, que realmente luego son los que tienen que llevar a la práctica lo que se está escribiendo en la norma. Bueno, cito aquí el artículo 6.2 de la LOE porque me parece interesante hacer hincapié en cómo la ley orgánica define lo que es un currículo. Dice, el currículo irá orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y las alumnas. Es decir, el currículo debe entenderse como un elemento, como un instrumento de trabajo que tiene que facilitar y no entorpecer el desarrollo educativo de los alumnos. Garantizando su formación integral. La formación tiene que ir más allá de aquello que yo soy capaz de trabajar exclusivamente en el ámbito de mi materia, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándoles para el ejercicio pleno de los derechos humanos de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual. Y dice, en ningún caso podrá suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación. Es decir, esto me parece una cuestión esencial que está recogida en la ley orgánica y que tenemos que tener y hemos tratado de tener todos en consideración en el desarrollo de estos currículos. Como digo, este documento normativo, este currículo que se está desarrollando ahora mismo, ha de ser una herramienta que favorezca el aprendizaje, que no impida el aprendizaje y que, desde luego, que en ningún caso genere trabas insalvables para los alumnos que están, insisto, en un sistema educativo de carácter fundamentalmente obligatorio. Es que de los años que hemos ordenado, 10 de ellos son obligatorios y 10 de ellos son años por los que todos los niños, con independencia de cuáles sean sus condiciones personales, sociales, económicas, de desarrollo, tienen que pasar por ahí. Entonces, el currículo lo que tiene que ser es una herramienta flexible y una herramienta adaptable a todas y cada una de esas realidades y no convertirse en un elemento que nos entorpezca y que nos dificulte el trabajo. Bueno, el currículo fundamentalmente, ya os digo que desde el primer momento se planteó como un modelo competencial. Hay una serie de enfoques que ya están recogidos en el preámbulo de la LOMLOE y que también hemos tratado de integrar ahí, lo que os decía antes, cuestiones que o bien no aparecían en la Ley de Educación o bien que se ha pretendido que tengan una mayor presencia. El enfoque de los derechos de la infancia, la igualdad de género y la coeducación, que aparece recogida ya de una manera muy evidente y absolutamente expresa. El hecho de garantizar el éxito de todos los alumnos, es decir, el asegurar esa equidad del currículo y luego pues, el desarrollo digital y los objetivos de desarrollo sostenible que lo que hacen es poner los currículos en la vanguardia, en el momento actual de la sociedad en la que nos encontramos. Es que no podemos trabajar al margen de la digitalización. Esto creo que la pandemia nos lo ha puesto más que de manifiesto. Hace 3 años seguramente nadie o no nos planteábamos la posibilidad de que yo pudiera estar aquí hablando y que me puedan estar escuchando en todos los centros de la región, y esto es algo que ahora mismo hemos asumido como natural, como el que se levanta por la mañana y desayuna. Esto, que lo hemos tenido que aprender casi por obligación a consecuencia de una circunstancia totalmente excepcional, pero nos pone de manifiesto la importancia de todo lo que son los elementos de la digitalización que han de ser atendidos desde todas y cada uno de los espacios del aprendizaje. Es decir, que es que seamos profesores de biología, de música, de ciencias o de inglés, necesitamos estas herramientas digitales y necesitamos integrarlas en el día a día, porque estas herramientas están integradas en nuestro día a día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y luego, pues el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que es algo que ya no solo es que necesitemos conocer, es que necesitamos integrarlo en nuestras vidas para asegurarnos nuestra presencia en el mundo en un más o menos largo espacio de tiempo, tal y como se están poniendo las cosas. Por tanto, todas estas cuestiones entendíamos que de una manera o de otra deberían y debían impregnar todo este desarrollo curricular. Y bien, estos 5 enfoques se traducen en un currículo donde se va a tratar de garantizar el aprendizaje competencial y el aprendizaje personalizado. Bueno, en la conformación de este modelo hemos tenido en consideración, pues, en primer lugar, las recomendaciones del Consejo de Europa de 22 de mayo de 2018, donde se definen las competencias clave. Es que Europa está trabajando sobre esa base. Ya empezó a trabajar años
Es decir, en la publicación de la LOE 2006 ya el Consejo de Europa estableció una recomendación también que coincidió prácticamente en el tiempo con la publicación de aquella ley, donde ya se hacía referencia a las competencias. Ya la ley recogió las competencias, lo que pasa es que sí que es cierto que ese aparecer las competencias ahí finalmente no acabó de tener una plasmación real en las aulas, probablemente porque no había una experiencia previa y fue un poco casi metido de rondón ahí, pero sin una base que nos permitiera después hacer un desarrollo más práctico de las mismas. Pero en la actualidad, transcurridos todos estos años, hemos entendido que el atender a estas competencias que Europa pone a nuestra disposición como la definición de lo que ha de ser un ciudadano europeo era el elemento que debería ser fundamental en la definición del currículo. Luego hemos tenido también en cuenta otra serie de documentos en el ámbito de las evaluaciones internacionales, PISA, el Learning Compass también, documento de la OCDE que nos ha sido de mucha utilidad y todos los marcos europeos que nos han servido también para ir poquito a poco desgranando y conformando los currículos que se referencian en esos marcos. Porque hemos entendido que si ya hay un trabajo ahí de unos expertos, hay un bagaje previo, o sea, nosotros probablemente el que más conocemos es el marco europeo, el marco común europeo de las lenguas, de referencia de las lenguas, pero hay más. Y si el de referencia de las lenguas nos sirve para trabajar y además nos alinea en el ámbito del conocimiento lingüístico con el resto de Europa, pues esa circunstancia ya conocida por nosotros había que trasladarla al resto de marcos europeos. Y luego, por último, también pues, mencionar ahí, como vengo ya diciendo desde hace un rato, los objetivos de desarrollo sostenible que también se han integrado. Estos son los marcos, los 5 marcos a los que hemos recurrido en la conformación de los currículos. Y luego, pues como os decía, este currículo también ha sido fruto de la experiencia y del debate. Desde el primer momento, desde antes de empezar a trabajar en los borradores de currículo, ya desde diciembre de 2020, que se hizo el primer foro en el que participaron un montón de docentes, como 3.000 o 3.000 y pico personas hicieron aportaciones al foro. Desde aquel momento empezamos a recibir aportaciones, a recibir propuestas de los múltiples sectores que conforman la comunidad educativa, pero también otros sectores profesionales. Nos hemos reunido con infinidad de asociaciones, de docentes, de técnicos, de padres, de familias, editores, es decir, prácticamente con todos los ámbitos de la sociedad. Se han analizado todas las propuestas, algunas se han tenido en consideración, lógicamente otras no, porque es absolutamente imposible casarlas todas, pero desde luego sí que ha habido una amplia participación, al margen de lo que son los procedimientos de participación obligatorios, los trámites de información pública, pero ha habido una gran participación desde múltiples ámbitos a través, ya os digo, de reuniones, foros, etcétera, etcétera. Toda esa participación se fue actualizando progresivamente en este portal de Ministerio, Educagov, donde a medida que íbamos desarrollando borradores de los documentos de currículo, los íbamos colgando ahí para que pudieran ser analizados por todo el mundo y, pues en la medida de lo posible, pudieran irse haciendo una idea o incluso seguir aportando cosas sobre cómo íbamos trabajando. Este portal Educagov ahora mismo recoge toda la información ya de los documentos definitivos, los reales decretos desgranados por materias, por competencias, asociación de competencias con criterios de evaluación. Es decir, es una página que yo creo que seguimos en constante actualización, porque ahí iremos integrando también, a medida que vayamos desarrollando materiales de apoyo para trabajar el currículo, lo iremos poniendo ahí. Y yo os recomiendo este portal del Ministerio como una página para tener ahí en la barra de favoritos y consultarla de vez en cuando, porque bueno, es, yo creo, interesante. Bueno, la estructura curricular os cuento ahora rápidamente, porque al final es digamos, el Sancta Sanctorum de todo este trabajo que estamos haciendo. Bien, lo más importante, yo creo, del currículo o de la estructura curricular de este currículo competencial, siempre lo digo, es el cómo empieza esta diapositiva. Ya veis que lo primero que aparece ahí no son los contenidos, ¿vale? Lo primero que aparece ahí son las competencias clave.
Y esto yo creo que es el elemento nuclear de esta estructura curricular, el poner en el centro de la imagen no los contenidos que el alumno aprende, sino las competencias que queremos que el alumno desarrolle, ¿vale? Porque a partir de aquí, todo el trabajo del docente tiene que cambiar, desde el trabajo de la programación del curso hasta el trabajo de cómo me enfrento yo al aula con los niños que tengo delante. Estas competencias clave que se definen en lo que hemos denominado el perfil de salida no son ni más ni menos que la adaptación de las competencias que parece que vienen ahí del cielo de las recomendaciones del Consejo de Europa, adaptadas a la realidad social y a la realidad educativa de nuestro país, que después tendrán un segundo momento de adaptación a través de los decretos autonómicos, ¿vale? Por tanto, estas competencias clave, como digo, se plasman en ese perfil de salida. Y lo que se recoge en ese perfil de salida está directamente en relación con los objetivos de etapa, porque los objetivos de etapa siguen siendo prescriptivos, siguen apareciendo en la Ley de Educación y, por tanto, son perfectamente integrables y, como veréis a continuación, es que existe una clara vinculación entre lo que está recogido en las competencias del perfil y lo que son los objetivos de etapa. ¿De acuerdo? Os hablaré ahora después, un poco más adelante, del perfil de salida de manera más concreta, pero esta es la base con la que empezamos a construir el currículo y además lo primero en lo que empezamos a trabajar fue precisamente en ese perfil de salida. Bueno, después la segunda cuestión que se nos planteaba era precisamente cómo resolver el salto que hay entre mi materia y el perfil de salida, entre mi materia, entre lo que yo trabajo desde el área de música, que es de lo que yo sé, y cómo yo puedo hacer una incidencia directa en esto, que es algo que parece que está ahí más etéreo, que es el perfil de salida, esas competencias clave. Ese probablemente fue el fracaso del aterrizaje de las competencias en la LOE y, por tanto, eso es lo que queríamos tratar de resolver. ¿Cómo hemos resuelto eso o cómo hemos pretendido resolver eso? Pues a través de lo que hemos llamado competencias específicas, ¿vale? Las competencias específicas están todas ellas asociadas, como veréis a continuación, a las competencias clave, pero se definen para cada una de las áreas y materias que conforman la ordenación de las diferentes etapas educativas. De tal manera que yo desde mi área y materia estoy trabajando con ese objetivo más a corto plazo o más cercano de las competencias específicas, pero estas competencias específicas, como veréis, están asociadas a consecución de objetivos supramateriales, es decir, los objetivos de las competencias clave. Esto, lógicamente, este trabajo de desarrollo de competencias ha de asentar o ha de hacerse, digamos, más palpable a través de lo que hemos denominado los saberes básicos. Los saberes básicos son conocimientos, habilidades y actitudes que yo pongo en activo con el alumno para que el alumno, a través del uso de estos saberes, sea capaz de responder de manera competencial a aquellos planteamientos, a aquellos retos, a aquellas tareas que yo le marco, ¿vale? El aprendizaje competencial es un aprendizaje activo, pero lógicamente se tiene que basar al final en una serie de cosas, a veces más conceptuales, a veces más procedimentales, que van a permitir que el alumno construya. Es decir, si yo quiero desarrollar en una persona la competencia en conducir un coche, la competencia es algo práctico, pero para ser competente en la conducción, al final la persona tendrá que aprender una serie de cuestiones como son las señales de tráfico, tendrá que aprender para qué sirve la palanca, para qué sirve el pedal del acelerador, el pedal del embrague, tendrá que aprender una serie de cosas, tendrá que desarrollar una destreza en el manejo de todos esos pedales y de todos esos instrumentos de una manera conjunta para responder a lo que le va viniendo delante, que son rectas, curvas, señales, etcétera, etcétera, y al final de la puesta en activo de todos esos conocimientos, esa persona acabará consiguiendo ser competente en el hecho de la conducción, ¿vale? Esto yo creo que es un ejemplo bastante gráfico que responde a lo que es este modelo. Al modelo de que lo que yo quiero no es que una persona se aprenda el código de circulación de arriba abajo, o sea, ese no es el objetivo, aprenderse 200 señales de tráfico. El objetivo es aprender a conducir. Y para aprender a conducir, yo veré de las 200 señales de tráfico, hay algunas que son imprescindibles porque si no me las sé me juego la vida, y hay otras que a lo mejor no me voy a encontrar en 40 años conduciendo y que por tanto, pues bueno, ahí están
Ahí estaría un poco la diferencia entre lo que pueden ser los aprendizajes esenciales de lo que serían los aprendizajes deseables. Bueno, yo creo que con ese ejemplo más o menos ubicáis todos y cada uno de los elementos curriculares. Y luego, para poder activar todos estos elementos curriculares hay una situación, hay un escenario que es donde se provoca el aprendizaje. Ese escenario son las situaciones de aprendizaje, que nosotros en los currículos no hemos podido definir por una cuestión estrictamente de competencias. Esto se mueve en el ámbito de lo metodológico y las cuestiones metodológicas son competencia exclusiva de las administraciones educativas autonómicas, pero sí que el Ministerio, o desde el Ministerio, nos hemos permitido la licencia de incorporar en los currículos un anexo 3, que es el anexo de recomendaciones de las situaciones de aprendizaje, porque entendemos que esta estructura no funciona si no es sobre la base de las situaciones de aprendizaje. Entonces, hemos propuesto una serie de cuestiones que entendemos relevantes para que el docente tenga en cuenta cuando desarrolle sus situaciones de aprendizaje. Luego las vamos a explicar más. Incluso esta mañana creo que he metido aquí en la presentación un par de diapositivas que hablan de las situaciones de aprendizaje porque es en lo que estamos ahora mismo. Y como las tengo ahora bastante frescas, pues así os las cuento y os lleváis un extra. Bien, todo esto, lógicamente, como somos docentes, pues ha de ser testado de manera progresiva en este crecimiento que se inicia en la educación infantil y que termina la secundaria obligatoria y bachillerato, pues ha de ser testado progresivamente a través de lo que conocemos y venimos conociendo desde hace muchísimos años ya como criterios de evaluación. Con los criterios de evaluación yo voy a ir midiendo la evolución que el alumno tiene en el grado de adquisición de estas competencias que yo he marcado para mi área o materia y, por ende, para el perfil de salida, ¿vale? Y esta es la estructura curricular que hemos escrito. Con este planteamiento empezamos a trabajar y con este planteamiento hemos ido desarrollando todos los currículos que habéis ido viendo publicarse progresivamente. Voy a incidir ahora, de manera un poco más concreta, tampoco sin extenderme excesivamente, en cada uno de los elementos curriculares. Bueno, primera cosa, antes de empezar a hablar de... Una de las primeras cosas sobre las que se nos empezó a criticar en el Ministerio es que nos estábamos inventando elementos curriculares y que eso ya igual nos estábamos saltando nuestras propias leyes. Bueno, siempre incorporo aquí este artículo para poner de manifiesto que nosotros no hemos cambiado nada de lo que había, que quizá hemos hecho alguna aclaración o hemos intentado acotar de manera un poco más concreta ciertas cosas. Pero lo que dice el artículo 13 del Real Decreto 217, pero bueno, lo dicen otros artículos en los diferentes Reales Decretos y esto no es ni más ni menos que réplica del artículo 6 de la LOE, ¿vale? Dice, el currículo es el conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados en forma de saberes básicos. Esa es la única acotación. Es decir, los saberes básicos no son ni más ni menos que los contenidos que recoge la ley, que los hemos enunciado con ese carácter de saberes básicos, con la única intención de hacer una incidencia en el hecho de que efectivamente tienen que ser saberes básicos, tienen que ser saberes fundamentales y no más, ¿vale? Esa ha sido la única aclaración, pero estos saberes básicos no dejan de ser contenidos que yo desarrollo en la materia. Métodos pedagógicos y criterios de evaluación de la educación secundaria obligatoria y esto constituye el currículo de esta etapa. Bien, como veis, nada nuevo, los objetivos existen, las competencias existen. Hemos añadido el apelativo de competencias clave o competencias específicas, pero no dejan de ser competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. Por tanto, los elementos curriculares siguen siendo exactamente los mismos que habían. Y así lo ha refrendado la Abogacía del Estado en un informe que solicitamos para aclarar estos términos. Bueno, aquí he incluido en la presentación, que luego os dejaré, bueno, de hecho ya la he dejado grabada en el ordenador por si tenéis después interés por hacer uso de ella. No he hecho ni más ni menos que incluir las referencias, la definición de cada uno de los elementos curriculares que están recogidas en los Reales Decretos, para que sea más fácil la lectura y la comprensión de los mismos. Pero no me voy a entretener porque es un poco de lo que vengo hablando y el tiempo es limitado. Bueno. Empezamos con el perfil de salida. El perfil de salida, ya os decía antes, que es el primer elemento sobre el que empezamos a trabajar. Porque es la meta a donde queremos llegar. Es decir, cuando yo quiero ir a un sitio, lo primero que tengo que saber es que quiero ir a
a Pamplona y a partir de ahí lo pongo en el navegador y entonces se me genera la ruta. Si yo no sé cuál es el final, difícilmente puedo saber el camino que me va a llevar a ese final, ¿vale? Por tanto, lo primero que teníamos claro es que teníamos que definir qué tipo de alumno queríamos sacar de nuestros centros a la finalización de la enseñanza obligatoria. Y eso lo definimos en lo que se llamaba el perfil de salida, que parece un nombre raro en principio, pero es que efectivamente es eso, es que es el perfil a la salida de la etapa, ¿vale? A la salida de la escolarización obligatoria. ¿Qué es lo que recoge ese perfil a base de la definición con los descriptores operativos de las competencias? Pues el grado de madurez que el alumno tiene que tener en cada una de las competencias una vez que llega a cuarto de la ESO, o no solo a cuarto de la ESO, o que llega al último curso de la diversificación curricular, o que llega al último momento a base del ciclo formativo del grado básico. Es decir, el perfil de salida no se ha hecho solo contando con los alumnos brillantes de cuarto de la ESO, se ha hecho contando con todos los alumnos y con todas las vías posibles de finalización de las enseñanzas obligatorias, ¿vale? Y dice ahí, esto también es una cita del artículo que se refiere al perfil de salida en el Real Decreto, que está tanto en el de primaria como en el de secundaria, porque esa es otra cosa interesante. Hemos establecido 4 reales decretos distintos, hemos desarrollado 4 currículos en 4 textos normativos distintos. A priori planteaba un tanto de distorsión el hecho de pensar que en el currículo de primaria se hacía referencia a un elemento que se consigue a la finalización de la secundaria obligatoria. Parece que como que no tenía mucho sentido aquello. Pero es que por la propia conformación de cómo se disponen las materias y cómo se disponen las competencias específicas, es que todo va hilado. Es decir, es que desde primero de primaria un alumno ya empieza a avanzar en el grado de consecución de las competencias a las que llegará en cuarto de la ESO. Y por tanto entendíamos que tenía que existir esa correlación. Eso también en la tramitación normativa nos generó muchos problemas y por ende muchos retrasos. Porque cada vez que hacíamos un cambio en un currículo, eso afectaba en cascada hacia abajo y hacia arriba. Teníamos que andar moviendo los borradores de todos los demás documentos, entonces fue un poco caótico de trabajar, la verdad. Os leo la referencia normativa. Dice, el perfil de salida del alumno al término de la enseñanza básica fija las competencias clave que el alumno debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. Y dice, constituye el referente último del desempeño competencial, es decir, es el top, lo máximo, a donde queremos llegar. Tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades, es decir, el perfil de salida debe ser referente en la evaluación de todas las etapas y modalidades de la formación básica, ya os digo, no solo de la secundaria obligatoria, como para la titulación de graduado en educación secundaria obligatoria, es decir, el perfil de salida es el que establece los patrones de la titulación de la secundaria, ¿vale? Y va directamente asociado a título. Es esta herramienta a través de la cual el Ministerio garantiza la uniformidad de los títulos de la secundaria obligatoria. Pero es que además dice, fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. Es decir, es lo que os decía antes. A partir de esto, a partir de que yo determino que este ha de ser el objetivo, todas las decisiones que se toman en el ámbito metodológico, en el ámbito organizativo, en el ámbito curricular, han de ser reconsideradas. Y esto afecta a la autonomía de los centros, esto afecta a la autonomía de los departamentos, esto afecta a la autonomía de los docentes, esto afecta a todos los engranajes que conforman el día a día de un colegio, el día a día de un instituto, el día a día de un docente en general. Todo tiene que empezar a replantearse sobre la base de lo que está establecido en el perfil de salida. Bueno, el perfil de salida básicamente se construye de esta forma que veis ahí. Las 8 competencias, que son exactamente iguales que las que define Europa. Bueno, la única diferencia en la denominación es la plurilingüe nuestra con la multilingüe europea, pero en esencia todo lo demás es exactamente igual. Y aparece así, siempre aparece una breve definición de la competencia, es decir, qué es lo que entiendo yo por competencia plurilingüe, implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación, etcétera, etcétera. Y luego, para determinar qué es lo que el alumno tiene que desarrollar en esa competencia clave, la competencia, o cada una de las competencias, este es el ejemplo de la plurilingüe, pero todas son iguales,
tiene definidos una serie de descriptores operativos. Descriptores operativos les hemos llamado así como les podríamos haber llamado de cualquier otra manera. Les podríamos haber llamado líneas de la tabla. Es decir, que el descriptor operativo no es un elemento curricular en sí mismo. Por eso no aparece definido en ningún sitio, ¿vale? Bien, estos descriptores operativos lo que nos hacen es, como digo, determinar qué es lo que el alumno tiene que desarrollar dentro de esa competencia. Y están definidos en dos momentos, como veis. Aquí a la izquierda, al completar la educación primaria, y a la derecha, al completar la educación básica. Realmente el perfil de salida es aquel, ¿vale? Esto sería, para los que os gusta la bici, una meta volante, ¿vale? Un punto de control intermedio, porque nos dio un poco de vértigo, aunque hubo algunas propuestas de algunos expertos que trabajaron con nosotros de establecer un único perfil de salida, nos daba mucho vértigo el hacer un cambio tan salvaje y pasar de momento de todo tan organizadito a un modelo donde el profesor de primero de primaria tuviera que estar ya pensando en algo que se iba a producir 10 años después. Entonces, ese fue el motivo por el cual establecimos un punto de control intermedio que va asociado a los mismos descriptores, es decir, del descriptor operativo 1, lo que queremos conseguir es aquello, pero de manera más o menos orientativa, cómo deberían ir los alumnos a mitad de la etapa. ¿De acuerdo? Esta es un poco la definición que se hace en el perfil de salida. Como os digo, lo que son las competencias están vinculadas en mayor o menor medida con los objetivos de la etapa. Es decir, la competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas orales asignadas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje de la comunicación. Está directamente relacionado con el objetivo H del artículo 23 de la LOE, que dice comprender y expresarse con corrección oralmente y por escrito en la lengua castellana y si la hubiera en la lengua cooficial, ¿vale? Es decir, hay una relación entre los unos y los otros. Bueno, al conformar los descriptores operativos, muchas veces el descriptor acompaña al alumno a lo largo de toda la etapa, ¿vale? Y lo que se hace con él es graduarlo en función de lo que hemos llamado factores de progresión, que esto igual, esto es otro elemento que le hemos llamado nosotros factores de progresión, pero que tampoco es un elemento, digamos, legal, ¿vale? Factores de progresión hay varios. En este caso, que sigo manteniendo el ejemplo de la competencia lingüística, la competencia plurilingüe, estos tres descriptores operativos utilizan el factor de progresión complejidad, autonomía o contexto. Es decir, el primero usa al menos una lengua, contrasta con usa eficazmente una o más, ¿vale? En el primero responde a necesidades comunicativas y sencillas predecibles, mientras que en el segundo ya hablamos de necesidades comunicativas en general, es decir, el uso de la lengua va creciendo en dificultad a medida que el alumno va subiendo, ¿vale? En ese caso estamos hablando de progresión en cuanto a complejidad. En el segundo hablamos de autonomía, que el alumno sea capaz de reconocer la diversidad lingüística de manera guiada o hacerlo como estrategia para comunicarse de manera más autónoma. Y en el tercer caso hablamos de contexto, es decir, que conozca y respete la diversidad lingüística y cultural en el entorno más cercano o la que está presente en la sociedad en general, ¿vale? Por tanto, esa es la forma en la que se han ido desarrollando los diferentes descriptores operativos que, como veis, se mantienen a lo largo de toda la competencia, a lo largo de toda la educación del alumno. Bueno, esas serían las competencias clave y vamos al segundo paso, que son las competencias específicas. Este paso intermedio que os digo entre mi materia, entre lo que yo sé de mi materia y lo que yo soy capaz de aportar al bien común, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, las competencias específicas, que son propias de cada área y materia y se definen una sola vez para todo el área y para toda la materia, en cada una de las etapas, como veis ahí, están relacionadas con el perfil y pongo que funcionan a modo de objetivos competenciales de etapa. De hecho, estuvieron a punto de llamarse así, objetivos competenciales de etapa, porque incluso planteamos el hecho de que eso, por parte de los docentes, a lo mejor hasta se iba a entender mejor.
Acabamos hablando de competencias específicas porque realmente queríamos hacer hincapié en ese concepto competencial, ¿vale? Y el no perder de vista que es que estas competencias específicas son, digamos, brotes de las competencias clave, ¿de acuerdo? Bien, las competencias específicas, como digo, y tenéis aquí, se definen cada una de ellas. Hay una definición, como pasa con las competencias clave, y luego una breve explicación en cada una de ellas de lo que queremos conseguir con estas competencias específicas, y siempre se redactan de la misma manera, como veis ahí. Llevan un qué, que se suele redactar en infinitivo, un cómo, es decir, el cómo procedemos en la consecución de esa competencia, que es un gerundio o un a través de o un mediante, etcétera, y un para qué, que este es el elemento fundamental de la competencia específica, que suele venir con un para más un infinitivo. ¿Y por qué digo que es el elemento esencial de la competencia específica? Porque el para qué es el que nos va a definir si la competencia está bien pensada, está bien escrita y está bien aplicada, o si la competencia se ha convertido en un objetivo de mi materia que no es lo que pretendemos. ¿Vale? Porque, como digo, lo que pretendemos es que desde las competencias específicas se trascienda la materia. En ese caso que tenéis ahí, valorar el papel de la civilización latina en el origen de la identidad europea sería el qué, comparando y reconociendo las semejanzas y diferencias entre las lenguas y culturas, y ahora viene el para analizar críticamente el presente. Esto es una competencia específica de la materia de latín, ¿vale? Como veis, el para analizar críticamente el presente no se queda solo en el territorio del latín, ¿vale? Lo que estamos tratando es desarrollar aprendizajes desde el latín que tienen impacto en lo que es la formación integral del alumno, en el desarrollo crítico del alumno o del pensamiento del alumno, ¿vale? Si ese para se quedara simplemente conocer los ritmos binarios, ternarios y cuaternarios, interpretando cosas, tal, para el disfrute del aula, pues eso al final se está quedando en el entorno de lo que es la propia materia. Si ese para no trasciende a lo que es el ámbito del conocimiento de la materia, la competencia específica no está bien redactada. Esto nos ha hecho pensar, repensar, hacer competencias, devolverlas a los corrales y hacerlas otra vez y rehacer. Y esto es un tema que nos ha parecido que era muy importante desarrollarlo bien desde el Ministerio y sobre el que siempre que tenemos contacto con algunos de los equipos que están trabajando en las comunidades autónomas incidimos mucho. Porque esto ha sido también otra de las cosas que nos ha generado, no distorsiones, pero sí que ahí, claro, pues nosotros entendemos que cuando las comunidades, cuando los equipos de las diferentes autonomías se han puesto a trabajar, pues era difícil definir dónde podemos tocar y dónde no. Entonces, ¿pero podemos tocar las competencias clave? No, las competencias clave no se tocan porque van asociadas a titulación y porque además también la Abogacía del Estado ha dicho que eso es lo que garantiza que el título es único y por tanto el perfil de salida no se toca. ¿Las competencias específicas se pueden tocar? Sí. Pero se pueden tocar si hay una necesidad de tocarlas. Es decir, si las voy a tocar por el mero hecho de tocarlas y por decir, bueno, que se note que aquí he estado yo, pues a lo mejor lo que estamos haciendo es estropear una cosa que estaba muy pensada, ¿vale? Entonces, lo que se ha transmitido a las comunidades autónomas cuando hemos tenido ocasión de hacerlo es que si las competencias específicas responden a tu necesidad como comunidad y a tu idiosincrasia, digamos, mejor mantenerlas. Si tú necesitas hacer una adaptación porque hay algo que no responde plenamente a la situación tuya, mejóralo. Y si necesitas incorporar alguna competencia específica que el Ministerio no ha desarrollado porque no ha tenido necesidad, desarróllala en los mismos términos, asóciala al perfil de salida y construye ese añadido que tú has generado en tu currículo, ¿vale? Bueno, esto es un poco, ya os digo, el planteamiento de las competencias específicas. Y por eso, a nivel de área, uno tiene que plantearse las competencias específicas sabiendo que desde esas competencias específicas yo estoy aportando a la consecución del perfil de salida.
Estos son 3 ejemplos de competencias específicas que os pongo aquí, me voy a centrar solo en uno, en el primero. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, ese sería el qué, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y modelos propios del pensamiento científico para intentar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en el medio natural, en el medio social y en el medio cultural. Como veis, aquí estamos hablando de el uso de los métodos científicos en la realidad del alumno, en el día a día del alumno. Bien, esa competencia específica, como veis, y esto está recogido en los currículos, para garantizar también el proceso y para facilitarlo, se conecta con los descriptores operativos que tenéis debajo. Es decir, los equipos del Ministerio ya hicieron el trabajo de ver con qué descriptores operativos de las competencias clave está asociada esa competencia específica, de manera que cuando yo evalúo la competencia específica X, que sea esa, de conocimiento del medio natural, social y cultural, directamente estoy valorando lo que desde mi materia estoy aportando a la competencia de comunicación lingüística 1, al descriptor operativo de la competencia 2, de la 3, de la STEM 2, STEM 4, de la digital 1, digital 2 y la competencia ciudadana 4. ¿Vale? Esta relación nos asegura el proceso hacia arriba, digamos, ¿vale? El no tener que estar pensando cada vez que yo doy un paso en mi materia, dónde estoy haciendo yo la mejora del alumno, ¿vale? Esto ya está pensado. Igualmente, a las administraciones educativas se les dio la consigna de que estas relaciones, en principio, están analizadas. Si alguien echa en falta alguna, evidentemente, de manera justificada, se puede incorporar alguna relación más, porque infalibles no somos. Y porque probablemente, bueno, de hecho, esto se completa en el momento en el que existen lenguas cooficiales o lenguas extranjeras, la competencia plurilingüe tendría que aparecer ahí ya. Claro, pero eso es algo que a nivel nacional no podemos incorporar como marco básico. Eso se ha de incorporar donde realmente existe esa necesidad, ¿vale? Bueno, las otras dos son dos ejemplos iguales, no me voy a entretener ahí. Bueno, los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación van asociados a las competencias específicas, no van asociados a los saberes básicos, porque lo que yo estoy evaluando no es que el niño aprenda cosas de memoria, lo que yo estoy evaluando es el grado de consecución de las competencias. Por eso los criterios de evaluación van asociados a las competencias específicas. Y por eso aparecen así en el currículo. Se definen las competencias específicas para cada una de las materias y debajo aparece competencia específica 1, 2 criterios de evaluación. Competencia específica 2, 3 criterios de evaluación. Cada una tiene sus criterios de evaluación asociados. La estructura del criterio de evaluación suele ser esta, el qué, con un infinitivo y un complemento, y un cómo, para que sea fácilmente distinguible desde el punto de vista lingüístico, de cómo se redacta. Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes de biología y geología, interpretando información en diferentes formatos, modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, etcétera, ¿vale? Ese sería uno de los criterios de evaluación asociados a una de las competencias específicas de la materia de biología y geología. Bueno, como veis, esto es básicamente un ejemplo de cómo la competencia específica 1 se evalúa a través de 2 criterios de evaluación, en este caso, el 1 y el 2. Esos criterios de evaluación que nosotros hemos puesto son, en principio, también siempre los que garantizan lo mínimo que nosotros queremos evaluar de esa competencia, ¿vale? Es decir, el para siempre se tiene que evaluar, porque ya os he dicho que el para es la parte esencial de la competencia específica. Para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos sería el para de esa competencia 1. Eso se evalúa en el criterio de evaluación con lo que está también en blanco, elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas de otros formatos. Con ese criterio 1 yo estoy evaluando el para de la competencia específica. Con el criterio 2, lo que yo estoy evaluando es el cómo de esa competencia específica, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, pues contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la prehistoria, edad antigua, edad media y tal, analizando de forma crítica fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas. Si un alumno es capaz de responder a esos 2 criterios de evaluación, automáticamente me está dando el nivel de la competencia específica 1.
Claro, la evaluación de esos criterios, los instrumentos de evaluación, es lo que ya después hay que detallar bien en las programaciones de los departamentos o bien, como veréis a continuación, bajo nuestro punto de vista mejor, en lo que son la elaboración de las situaciones de aprendizaje, ¿vale? Insisto con el desarrollo hacia abajo. ¿Se puede añadir algún criterio de evaluación más? Si una comunidad autónoma entiende que hay algún elemento esencial de esa competencia 1 que nos hemos dejado sin revisar, se puede complementar esa evaluación. Lo que no se puede hacer es quitar lo que nosotros hemos puesto, pero sí se puede ir a más, ¿vale? Bueno, esto es un poco porque veáis cómo aparece, esto es del portal Educagov que os enseñaba antes. Así aparece, por ejemplo, pues las competencias específicas asociadas a los criterios de evaluación. Esto es para que veáis cuál es la presencia que tiene y la podáis reconocer. Bueno, y luego están los saberes básicos, una de las últimas patas ya, que son, como os decía, los conocimientos, las destrezas y las actitudes esenciales que se asocian a los criterios de evaluación y a las competencias específicas. La asociación de los saberes básicos no es directa, es decir, no hay saberes básicos asociados de manera individualizada a cada una de las competencias específicas. ¿Por qué? Porque los saberes básicos serán necesarios probablemente para el desarrollo de varias competencias. Entonces, el incluirlos todos cada vez que nos hacen falta, hubiera otra vez ampliado de manera innecesaria el volumen del currículo, ¿vale? Entonces, se listan los saberes básicos uno detrás de otro, sin hacer distinción entre los que son más conceptuales o los que están más relacionados con el ámbito de las destrezas o más con el ámbito de las aptitudes, ¿vale? Para que después cada docente decida cuándo y cómo hace uso de esos saberes básicos en función de cómo ha programado su desarrollo del curso, ¿vale? En los currículos aparecen generalmente en bloques de contenido, como veis ahí. Esto es un ejemplo de uno de los documentos, no recuerdo exactamente de qué materia, debe ser de digitalización porque hay un bloque de pensamiento computacional, programación y robótica. Pues, como veis, 4 bloques de contenidos y dentro de cada uno de los bloques un listado de los saberes que nosotros entendemos necesarios, ¿vale? La presencia de estos saberes, que esta también es otra de las cosas que ha sido objeto de múltiples críticas, como veis es una redacción bastante general, ¿vale? Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferentes contextos y sus fases. Ya veremos en cada momento qué estrategias quiere trabajar el docente, porque ni todos los centros funcionan igual, ni todos los niños responden igual, ni todas las necesidades de cada momento son las mismas. Esto va un poco en la línea de la famosa noticia del gobierno ha eliminado del currículo de matemáticas la regla de 3. Claro, es que tú pones en el buscador, que es como trabaja ahora mismo, yo creo, la gran mayoría de la gente que hace este tipo de afirmaciones, tú pones regla de 3 en el documento Word del currículo y efectivamente regla de 3 no aparece, pero aparece herramientas de proporcionalidad. ¿Y qué es la regla de 3? Sino que una herramienta de proporcionalidad. Ya sabrá el docente si enseña la regla de 3 o enseña a los alumnos a calcular la proporcionalidad de otra manera, porque la regla de 3 no es la única herramienta de cálculo de proporcionalidad, hay más. ¿Qué es lo que pretende el currículo con esto? Pues precisamente lo que os digo. Lo importante es que el alumno al final, a partir de ponerle en situaciones donde necesita saber cuánto le van a descontar en el Black Friday cuando va a comprarse un abrigo, acaba consiguiendo aprender que necesita la proporcionalidad para eso, para ver si le están engañando o no le están engañando, ¿vale? Y ya veremos a ver cómo se lo enseñamos. Y si de aquí a 10 años la regla de 3 ya no es la herramienta de cálculo y se trabaja de otra manera, pues bueno, pues ese currículo seguirá incorporando dentro de esas herramientas de proporcionalidad aquello que en ese momento se está trabajando para desarrollar la proporcionalidad, ¿vale? Por eso os digo que los saberes básicos se enuncian de una manera más globalizada, más amplia, que permite
actualización más fácil del currículo y, sobre todo, que permite que el docente tome decisiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, y viene ya el momento final, digamos, lo que son las situaciones de aprendizaje, el contexto, eso que os digo, que es lo que hace que todo este proceso funcione. Nosotros creemos que sin las situaciones de aprendizaje esto hace aguas. El trabajar bien las situaciones de aprendizaje mejora considerablemente el desarrollo del proceso educativo que se hace en las aulas. ¿Cuál es la dificultad ahora? Pues que esto requiere trabajo, claro. Esto requiere trabajo porque es lo que pasa cuando uno le dan autonomía. Cuando le dan autonomía, le dan libertad, pero le obligan también a tener que autoprogramarse, a tener que tomar decisiones, a tener que organizarse de otra manera, y al que no sea tema 1, apartado 1.1 y lo que vaya viniendo, ¿vale? Bueno, las situaciones de aprendizaje, esta no es la definición que viene en el decreto, la definición del decreto es otra. Esta se me ocurrió el otro día con mi compañero preparando también otra presentación y creo que nos quedó mejor que la del decreto y por eso la he puesto aquí. Son un conjunto estructurado de tareas y actividades, ¿vale? Eso es una situación de aprendizaje, un conjunto estructurado de tareas y actividades significativas y relevantes que facilitan el desarrollo de las competencias, ¿vale? Lo que yo voy a poner en marcha con una situación de aprendizaje es varias tareas para que el alumno desarrolle competencias. A través de la activación de los saberes básicos en la resolución creativa, cooperativa y dialogada de retos o problemas relacionados con la realidad, con los intereses y con las necesidades del alumno. Es decir, esto no es ni más ni menos que el aprendizaje en contexto, el aprendizaje en función de los intereses y las necesidades del alumno y, sobre todo, el aprendizaje activo para responder a esas tareas y a esas actividades que tienen un carácter significativo y relevante. Se trata fundamentalmente, como veis abajo, de crear de manera estructurada y planificada el contexto para que tenga lugar el aprendizaje, ¿vale? Esto es un poco, y siempre cito a Pepe Moya, que fue también uno de los colaboradores con nosotros al principio de empezar a trabajar en los currículos. Él hablaba en alguno de sus artículos de lo que él diferencia entre lo que son situaciones de aprendizaje de situaciones para el aprendizaje, ¿vale? Y él decía que una situación de aprendizaje es lo que nos pasa cada minuto, cada vez que nos levantamos, ¿vale? Tú a lo largo del día estás sometido a múltiples circunstancias donde tienes que aprender cosas, donde necesitas responder a una situación concreta y en base a la respuesta a esa situación, a veces tú ya vienes con un bagaje para poder reaccionar y otras veces tú necesitas responder y te buscas las mañas para buscar una solución a esa situación. Y eso es una situación de aprendizaje, ¿vale? Esto que hemos llamado nosotros situaciones de aprendizaje, que a lo mejor hubiera sido más acertado llamarle situaciones para el aprendizaje, no es ni más ni menos que crear una ficción donde el niño va a desarrollar no la actividad que sucede de manera casual, que es lo que nos pasa a nosotros en una situación ordinaria del día donde aprendemos, sino que va a reaccionar ante una situación que yo genero de manera, como digo, ficticia, para que él aprenda lo que yo quiero que aprenda, ¿vale? Y eso es una situación de aprendizaje. Establecer situaciones estructuradas para que el alumno desarrolle los aprendizajes que yo quiero que desarrolle. Bueno, estas son las características que nosotros hemos incorporado en los decretos de cómo creemos que se debe pensar una situación de aprendizaje. Ha de girar en torno a centros de interés del alumno, debe permitir construir el conocimiento con autonomía y creatividad, debe estar bien contextualizada, compuestas por tareas complejas, algunas más sencillas, otras menos sencillas, que permitan el trabajo individualizado, el trabajo en equipo, que conlleven, lógicamente, la construcción de otros aprendizajes más avanzados, el continuará, el ir poniendo ahí zanahorias para que el niño vaya creciendo, ser flexibles, ser accesibles,
que posibilitan la movilización, lógicamente, coherente y eficaz de los conocimientos, destrezas y actitudes, es decir, que al final permitan aprender todo esto que nosotros queremos que el alumno aprenda. Y, por supuesto, tienen que ser claras, tienen que ser precisas, tienen que adaptarse. Yo creo que es importante que cuando un docente genere una situación de aprendizaje, esa situación tenga recorrido. Primero, porque ya que haces el trabajo, el esfuerzo de organizarla, que te sirva para muchos años, claro, y para múltiples circunstancias. Porque ya sabéis que los niños de segundo A no responden igual que los de segundo B, y los de la promoción del 2017-18 no son los del 2021. Y tú estás encantado con una actividad que has hecho un año y al año siguiente pruebas la actividad y dices, madre mía, esto es una castaña, aquí no funciona. No es que la actividad no sea buena, es que las condiciones han cambiado. Y lo importante es tener este tipo de situaciones que sean flexibles. Las situaciones de aprendizaje también se pueden adaptar a los niveles, como veréis ahora a continuación, porque dependerá de cómo yo enreveso las tareas que conforman la situación de aprendizaje para que esa situación se pueda aplicar en tercero de primaria o en quinto de primaria o en primero de la ESO. ¿Vale? Porque, como digo, las situaciones de aprendizaje están basadas en las competencias y recordad que las competencias específicas se definen una vez para toda la etapa. Por tanto, una situación de aprendizaje también puede crecer en dificultad. Bueno, y luego deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática. Esta es una diapositiva de las nuevas que os decía el otro día y que viene precisamente por esta línea que os decía anteriormente. Todo este trabajo requiere fundamentalmente un desarrollo muy importante del principio de autonomía. O sea, cuando decimos que la LOMLOE, una de las cosas que ha hecho es incrementar la autonomía de los centros, es que es una cuestión real. Cuando nosotros estamos diciendo que los centros van a tener la posibilidad de proponer optativas de carácter monográfico, proyectos interdisciplinares, cuando las comunidades autónomas están planteando la posibilidad de poner en manos de los centros incluso tiempos lectivos, el Ministerio lo va a hacer en Ceuta y Melilla, donde los centros tomen decisiones, es decir, que un centro de Ceuta, un colegio de Ceuta, tenga la autonomía para decidir qué hace con 2 horas y media de su hora, o 3 horas de su horario de 25 horas a la semana. Y algunos decidirán hacer proyectos interdisciplinares que tendrán que escribir en su proyecto educativo y tendrá que validar la inspección, lógicamente. Otros decidirán hacer un plan de apoyo de la lengua materna o un plan integrador de las lenguas por la situación de plurilingüismo real que se vive en Ceuta y en Melilla. Otros decidirán hacer un programa de prevención de abandono, otros decidirán X, lo que sea. Pero hay una autonomía real y toma de decisiones sobre qué se va a hacer en esas horas. Pero es que además lo que os digo, si vamos bajando, es decir, la autonomía de los centros, de los proyectos educativos o de las programaciones de generales anuales, tendrán que tomar decisiones sobre estas cuestiones. Siempre recordad asociadas a ese perfil de salida que es lo que queremos hacer. Cuando yo propongo como centro un cambio organizativo, un cambio en la distribución de los grupos, un cambio en la distribución de los espacios, el objetivo siempre tendría que ser que esa reorganización me va a favorecer a mí el trabajar en aras a la consecución de ese perfil, ¿vale? Claro, el equipo docente tendrá que tomar también decisiones en las programaciones de ciclo y en las programaciones de departamento, porque como veréis ahora a continuación en la ordenación, por ejemplo, nosotros hemos definido criterios de evaluación por ciclo. Pero claro, a lo mejor hay los departamentos, si la comunidad autónoma sigue manteniendo esa definición de criterios de evaluación por ciclo y saberes básicos por ciclo, el departamento tendrá que organizar ese periodo de 2 años y tendrá que tomar decisiones que tendrán que quedar ahí plasmadas en la programación del departamento. Y el docente tendrá que tomar decisiones. Probablemente este es el momento de la autonomía más importante y el más difícil y el reto más grande que se plantea ahora. Y es que los docentes se van a convertir en parte, ya lo eran, lógicamente, no, esto no va a ser la gran novedad, pero se van a convertir en parte muy activa de las decisiones de su propio proceso. Porque si queremos que esto funcione, si queremos que exista una educación adaptada y una atención individualizada del alumno o del grupo o del contexto, las situaciones de aprendizaje van a ser la herramienta para esa adaptación. Y las situaciones de aprendizaje sí que van a ser
responsabilidad exclusiva de los docentes. Por tanto, estos 3 momentos de la autonomía hay que replanteárselos y hay un poco que abrir las ventanas y empezar pues eso, a permitir que entren los nuevos vientos de este modelo. Y esta es otra cosa también que os introduzco aquí para plantearlo como reflexión, ¿vale? Esto no es algo que sea definitivo, no está escrito en ninguna norma. Yo no hablo ex cátedra tampoco, por tanto no tiene ningún viso de ser verdad absoluta, es una verdad absolutamente interpretable y rebatible, pero es un poco el cómo nos planteamos nosotros que a raíz de este modelo curricular habría que reconsiderar las programaciones didácticas. Yo pongo ahí eso de unidad de programación 1, unidad de programación 2 y unidad de programación 3. Nosotros estamos trabajando, como os decía antes, en el Ministerio ahora en el desarrollo de este tipo de ejemplificaciones, de situaciones de aprendizaje, de modelos de programación que vamos a ir publicando a lo largo de todo este segundo semestre del año y el primer trimestre del año que viene como complemento de aplicación de los currículos. ¿Por qué hablo de unidades de programación y elimino el concepto de unidad didáctica? No porque el concepto de unidad didáctica no me guste, o sea, no hay que irse de aquí con la idea de que ahora los del Ministerio dicen que ya está prohibido hablar de unidades didácticas. No es esa la idea. La cuestión es que el modelo de unidad didáctica, tal cual lo tenemos interiorizado ahora mismo, es un modelo basado en cuestiones muy conceptuales. Unidad didáctica, número 1, presente simple. Unidad didáctica 2, presente continuo. ¿Vale? Son cuestiones muy conceptuales. Ese modelo de programación, lógicamente, choca de frente con el modelo curricular que estamos planteando. Entonces, ¿por qué hablar de unidad de programación? Porque esa unidad de programación puede tener un carácter más conceptual, pero puede tener un carácter más relacionado con una temática, con un modelo de actividades, ¿vale? Y eso será lo que tendrá que determinar ahora mismo las programaciones de los departamentos. O sea, yo puedo hacer, en el ámbito de las lenguas, por ejemplo, una unidad de programación que sea la interacción oral. Y en esa unidad de programación, donde yo voy a trabajar cuestiones relacionadas con la interacción oral, puedo crear varias situaciones de aprendizaje. Una situación de aprendizaje donde se ponga al alumno en el contexto de hacer algo como lo que yo estoy haciendo aquí esta mañana, una exposición. Una situación de aprendizaje donde se ponga al alumno en el contexto de tener que hacer una reclamación en un registro de una administración, donde también hay una interacción oral. Yo puedo hacer una situación de aprendizaje donde se ponga al alumno en la tesitura de hacer una mediación en un proyecto Erasmus, donde él que habla inglés y su amigo que no habla inglés pone en contacto al que no habla inglés con el que habla español y con el que habla euskera, y entonces pues ahí se genera una situación de mediación. Y todas esas situaciones de aprendizaje no están en relación de una unidad didáctica presente simple, presente continuo. Están en relación de una unidad que se puede llamar didáctica otra vez, pero que lo que hay que cambiar es el concepto de unidad de programación. Que le queremos seguir llamando unidad didáctica, muy bien, pero que la unidad didáctica no puede basarse en los saberes básicos, sino que la unidad didáctica habrá que replantearse en base a otro concepto, que da igual cual sea, es decir, que no es mejor uno que otro, que seguramente será distinto ese concepto de unidad de programación en la materia de biología o en la materia de tecnología o en la materia de lengua castellana. Pero que lo que está claro es que esa unidad de programación ya no podrá ser sobre la base de los contenidos y de los saberes, ¿de acuerdo? Y estas unidades pues podrán tener varias situaciones de aprendizaje, o una, o dos, o dependiendo de lo que nos pida, ¿vale? Claro, la situación de aprendizaje en estos casos, evidentemente, no puede aparecer en la programación. La situación de aprendizaje podrá aparecer enunciada, como he hecho yo ahora. Pues vamos a hacer, para trabajar esta oralidad, vamos a hacer 3 situaciones de aprendizaje con estas características. Y será luego el docente el que con los niños que tiene delante dirá, bueno, pues yo aquí esta mañana la parte de exposición la puedo desarrollar
o en este grupo no, porque estos niños no están todavía en disposición de poder hacer exposiciones orales, porque no se van a sentir cómodos, porque no se van a, porque esto no va a funcionar, entonces lo vamos a dejar para más adelante, ¿vale? O vamos a utilizar otro tipo de... ¿Vale? Entonces, esto simplemente os lo planteo porque es el siguiente paso. O sea, una vez que ya los currículos estén, ahora hay que ver cómo esto lo vamos a llevar a las aulas. Y ahí en ese momento estamos en el Ministerio. Yo creo que aquí también tenemos que hacer una labor desde las administraciones de acompañamiento importante. Habrá que hacer labores de formación, que ya estamos también programando con el INTEF, e iremos después, poco a poco, también en la medida de lo posible, desarrollando con las comunidades autónomas. Y bueno, pues hay que seguir avanzando en este tema. Bueno, y ahora ya me queda hablaros un poco de la ordenación, que bueno, pues a medida que ya ha ido pasando el tiempo, ya los reales decretos son más conocidos, pues esta parte de la presentación tiene menos interés porque ya seguramente la vais conociendo todos, pero bueno, no obstante, yo no os voy a privar de ella, lógicamente. Bueno, se fueron publicando los reales decretos, como ya sabéis. Este fue el primero, el de la educación infantil, 95/2022, de 1 de febrero. Todos los reales decretos son, ya sabéis, por etapas, ordenación y enseñanzas mínimas, ¿vale? Hemos incluido en cada uno de ellos estas dos cuestiones. Bueno, la ordenación de la infantil es sencilla, se ha cambiado la denominación de las materias, pero se mantiene esa estructura, perdón, de las áreas, pero se mantiene esa estructura de 3 áreas interrelacionadas todas ellas. Y la gran novedad de este Real Decreto de Infantil o de este planteamiento de la educación infantil en este momento es que se hace un tratamiento integral de toda la educación, desde el primer ciclo hasta el segundo ciclo, desde los 0 años hasta los 6. Por tanto, esas áreas son tratadas de la misma manera o con las mismas metodologías en los dos ciclos de la etapa de educación infantil. Bien, la estructura en la que se han definido los reales decretos siempre es la misma. Hay una introducción de cada una de las áreas, es decir, donde se justifica la presencia de ese área en cada uno de los momentos, en cada una de las etapas, y después se definen las competencias específicas, como veis, para toda la etapa, ¿vale? Hay una definición de todas las competencias específicas de cada una de las áreas, desde 0 años hasta los 6. Y después se disponen criterios de evaluación junto con los saberes básicos para primer ciclo y para segundo ciclo, ¿vale? En infantil no hay gran problema. Vamos, no hay problema ninguna, pero en infantil la organización es bastante clarita, porque responde a lo que ya conocíamos anteriormente, con la única salvedad de que lo que estaba antes fuera de lo que era la educación infantil 3-6, pues ahora se ha incorporado también a la misma regulación. Bueno, el 1 de marzo se aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto 157/2022, que regula la ordenación y las enseñanzas mínimas de secundaria. La ordenación es básicamente la misma que teníamos. Se ha optado en este momento por reagrupar otra vez las ciencias naturales y ciencias sociales en conocimiento del medio. Entendemos que en primaria, y no solo en primaria, porque esto no lo he dicho, pero también la posibilidad del agrupamiento por ámbitos es un asunto que yo creo que conviene explorar, y en esa línea, pues un poco las áreas de primaria pretenden serán áreas más globalizadoras, ¿vale? Entonces, conocimiento del medio, educación artística, se pueden desdoblar en las comunidades autónomas. Algunas me consta que lo van a hacer, la mayoría no, en este caso. Luego, educación en valores cívicos y éticos se puede poner en quinto o en sexto a criterio de las administraciones educativas. Y luego está esa opción, ese margen de autonomía del que os hablaba antes, donde se podrá añadir una segunda lengua extranjera, la lengua cooficial o una materia de carácter transversal o varias cosas, ¿vale? Entonces ahí pues un poco hay que decidir. Bien, la administración tendrá que tomar decisiones sobre esa franja
o delegar decisiones en los centros para que sean los centros los que decidan cómo organizan ese tiempo lectivo. Bueno, la estructura de las áreas de primaria es muy similar a la de las áreas de infantil. Hay una introducción de cada una de las áreas y materias. Se definen las competencias específicas para toda la etapa, de primero a sexto de primaria, de conocimiento de medio, de matemáticas, de lengua extranjera, ¿vale? Y después se establecen criterios de evaluación y saberes básicos por ciclos, ¿de acuerdo? Aquí también lo teníamos muy claro desde el primer momento que los criterios de evaluación los íbamos a definir por ciclos. Se planteó la posibilidad incluso de poner criterios de evaluación en el primer ciclo o no ponerlos, pero igual, al final consideramos que los ciclos estaban creados y que parecía razonable que esta estructura de elementos curriculares respondiera a esa organización por ciclos de la etapa. Ahí las comunidades autónomas ahora tienen la posibilidad de descender un poco más y poner criterios de evaluación para los cursos impares, es decir, de esos criterios de evaluación que hemos definido para primero y segundo, rebajarlos en dificultad en primero, o decir, de estos 10 criterios, 5 se evalúan en primero y 5 en segundo. A nosotros no nos parece muy sensato, sobre todo en primaria, teniendo en cuenta además que el momento de toma de decisiones sobre la promoción del alumno se va a llevar en los cursos pares, por tanto no parece que tenga mucho sentido establecer puntos de control en un momento donde la promoción va a ser automática, pero aquí cada uno es soberano en su ámbito de gestión, que como decía una compañera mía, el ámbito de gestión de un funcionario es su mesa, donde ahí hace lo que considera oportuno, pues eso, en su ámbito de gestión de la mesa de cada uno, tomará decisiones al respecto. Bueno, este sería el Real Decreto de Secundaria Obligatoria. Este, en principio, pues ya tiene un poco más de dificultad, aunque las materias siguen siendo básicamente las mismas que teníamos. Se incorpora la educación en valores cívicos y éticos, que ha de ser cursada en alguno de los niveles a lo largo de la etapa, da igual en cuál, en uno. Aparece la obligatoriedad de la tecnología y digitalización, con esa nueva denominación. Bueno, la segunda lengua extranjera tendrá que estar bien para todo el alumnado o bien como materia optativa, pero de oferta obligatoria. La cultura clásica, bueno, pues aquí todas estas materias que han de estar presentes. Ya el cuándo y el cómo, pues son las administraciones, porque las administraciones sí que son competentes en la definición de todas las optativas, tanto del número de horas como la presencia de las mismas, el dónde las colocan, todo eso sí que queda al albur de lo que decidan las administraciones. Y luego esta opción que se plantea de optativas organizadas a modo de trabajo monográfico, de proyecto interdisciplinar o proyecto de colaboración con un servicio a la comunidad. Yo creo que ahí también la ley nos abre un ámbito de experimentación bastante interesante. Nuevamente, como administración hay que garantizar unos mínimos, pero yo creo que aquí los centros tienen la posibilidad de investigar, de proponer proyectos interdisciplinares, de desarrollar temas relacionados con los valores, con, pues esto, sobre todo, los proyectos de colaboración con el entorno más cercano, con la comunidad escolar, con el ámbito social del entorno del centro, en fin, yo creo que ahí se plantean muchas posibilidades. La Administración tendrá que decidir en qué términos los centros proponen estas cosas y qué mecanismos de control se plantean para esto que se proponga ahí en esa línea, pero yo creo que es una apuesta interesante. Y luego en cuarto de la ESO pues se establece las materias comunes para todo el alumnado, son básicamente las mismas. Las matemáticas siguen diferenciándose en matemáticas A, matemáticas B, sin que exista ninguna de ellas con carácter terminal. Sí que es cierto que a priori el currículo de las matemáticas B da una formación más profunda en el ámbito de las matemáticas, que iría más dirigida a la rama de los que vayan a cursar un bachillerato científico, pero las matemáticas A permiten igualmente continuar estudios del bachillerato siempre que no tengan una carga de matemáticas excesivamente alta. Y luego las 3 materias de opción, ahí hemos establecido ese listado de materias que no quisimos cerrar en el Ministerio,
porque entendemos que la normativa marco, entendíamos y seguimos entendiendo, debe posibilitar y no constreñir. Tiempo habrá por debajo para que, ya sea a nivel de administraciones educativas o ya a nivel de centros, en función de las posibilidades de su plantilla, de las demandas de su entorno, pues puedan acotar o no diferentes vías con estas materias, pero bueno, nosotros lo dejamos abierto y bueno, pues aquí no sé lo que se estará planteando. Yo sé que hay algunas comunidades que están estableciendo itinerarios, 3 itinerarios, 4 o 5 itinerarios. Algunas plantean opciones más ambiciosas, incluso de dejarlo, como digo, abierto a que los centros puedan tomar sus propias decisiones y bueno, pues hay como novedad, se ha incorporado la materia de formación de orientación personal y profesional, por ejemplo. La plástica anteriormente se llama expresión artística ahora. Responde también a algún cambio que ha habido un poco en los contenidos del currículo, pero bueno, no hay grandes novedades. La estructura de las materias de la ESO pues es igual que hasta ahora. Introducción de cada una de las materias, definición de competencias específicas para toda la etapa y luego aquí sí que teníamos el problema para aplicar un criterio común de definición de criterios de evaluación y saberes básicos, porque no todas las materias tienen la misma presencia a lo largo de toda la etapa. Hay unas materias que aparecen con el mismo nombre de primero a cuarto, pero otras aparecen en un curso o en 2, o dependiendo de la administración pueden aparecer en 2 o en 3 o en 1. Entonces ahí la dificultad era para establecer un único criterio, de manera que las que están presentes en toda la etapa se definen criterios de evaluación y saberes básicos para primero y segundo y después tercero y cuarto en 2 packs. Y las materias que no tienen una presencia definida en un momento concreto se definen criterios de evaluación y saberes básicos para toda la materia. Y ya pues ahí la comunidad autónoma determina si tiene que alargar o acortar o en qué momento hace las definiciones, ¿vale? Y luego el de bachillerato, el último, 243-2022, de 5 de abril. Aquí, bueno, pues os cuento un poco las novedades más o menos de la ordenación de bachillerato. De momento, la novedad más interesante, la gran novedad, digamos, es la aparición de una nueva modalidad del bachillerato, que es el bachillerato general. El resto se mantiene en cuanto a estructura igual, 3 modalidades. Se han retomado las 2 vías del bachillerato de artes, claramente definidas, por un lado las artes plásticas y diseño y por otro lado la de música y artes escénicas. Y bueno, pues os marco algunas novedades por aquí, por ejemplo la aparición de la materia de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales en segundo de bachillerato de ciencias. Esto fue una demanda de ambos sectores implicados, tanto de las ramas biosanitarias como de los propios matemáticos, por entender que todos estos alumnos que van dirigidos a la rama de medicina, enfermería, fisioterapeutas, incluso biología y geología, no necesitan una componente de formación matemática algebraica muy profunda y entonces, bueno, pues esta rama de las matemáticas más del ámbito del estudio de datos, estadística, etcétera, les puede ser de más utilidad y por eso se incorporó ahí esa materia. Bueno, hay algunas materias que cambian la denominación, como tecnología industrial, que pasa a llamarse tecnología e ingeniería ahora. Casi siempre que ha habido un cambio de denominación en alguna materia, suele obedecer bien a una demanda del sector, bien a una modificación en los contenidos curriculares de la materia o casi siempre a las 2 cosas, ¿vale? Y en este caso también. Bueno, se han creado materias nuevas, como el caso del coro y técnica vocal, por ejemplo, en el ámbito en la rama de música y artes escénicas, en el bachillerato artístico. Se han incorporado materias de carácter muy práctico en bachillerato, como puede ser esta de proyectos artísticos. Se han definido también 2 modalidades del dibujo técnico. También esto era una demanda, sobre todo del sector de los artistas más, pero esa necesidad de definir unos contenidos más dirigidos al ámbito de las arquitecturas, ingenierías, de un dibujo técnico más técnico, valga la redundancia,
Y, por otro lado, un modelo de dibujo técnico aplicado a las artes plásticas y el diseño, donde todos estos conocimientos del dibujo técnico se aplican con una componente más artística, más de creación, ¿vale? Entonces, se han definido 2 currículos distintos de una materia que comparte cosas, pero que es diferente en cuanto a la propuesta final y en cuanto a los objetivos que se pretenden con la misma. Y luego, pues como os decía, la gran novedad es el bachillerato general, que a priori está pensado para que el alumno decida su itinerario de bachillerato, ¿vale? Se conforma como el resto, hay una materia obligatoria, ya veis que en todas las modalidades hay una única materia obligatoria, en este caso hemos creado 4 materias nuevas, matemáticas generales y ciencias generales, como materias obligatorias ahí, luego hemos añadido otras 2 que ya las veis en la otra franja de materias de modalidad. El por qué matemáticas generales y ciencias generales, es decir, 2 materias de ciencias como materias obligatorias en el bachillerato general. La justificación es bastante sencilla. Se pretende compensar la carga humanística que las materias comunes del bachillerato ya tienen de por sí, ¿vale? Como veis, el bachillerato fundamentalmente en lo que es la parte común, lengua castellana, lengua cooficial, lengua extranjera, filosofía, historia de la filosofía, historia de España, son todo materias del ámbito de las humanidades. Entonces, por eso, aquí queríamos compensar en la parte de la modalidad esa falta de conocimientos científicos en el bachillerato y luego, además, creamos dentro de las materias de la modalidad una del ámbito de la economía y el emprendimiento y otra que es la de movimientos culturales y artísticos para que todas las ramas de conocimiento aparezcan representadas en el bachillerato general. Ahora bien, en esa franja de 2 materias a elegir, el alumno puede cursar estas que hemos propuesto o cualesquiera otras de modalidad que el centro oferta de entre las modalidades que ya está ofertando, ¿vale? Por tanto, esto lo que permite es que el alumno, que o bien no tiene claro cuál es su futuro en el ámbito de la formación posterior, o que teniéndolo claro no tiene una necesidad de tener unos conocimientos muy profundos de ninguna materia en concreto, bueno, pues este bachillerato general puede ser interesante, ¿vale? Nos parece que es un bachillerato de fácil implantación en los centros porque no genera ni grandes necesidades de infraestructuras, porque las materias, como veis, son materias que no necesitan espacios específicos para la implantación de las mismas. Las materias que se han creado, sobre todo las materias obligatorias, van perfectamente asociadas a departamentos que tienen una presencia muy evidente en los centros, matemáticas generales, ciencias generales, claramente se ve a qué departamento van a ir asociadas y como el bachillerato bebe del resto de materias que el centro oferta, pues bueno, a la hora de hacer horarios, como los horarios van por franjas de materias, el niño podrá ir a una clase o a otra dependiendo de aquello en lo que él se quiera matricular. Claro, preguntas que surgen en torno a esto. Claro, pero es que el bachillerato a ver a qué carreras va a dar acceso. Ningún bachillerato da acceso a ninguna carrera. Para hacer medicina no dice en ningún sitio que haya que cursar el bachillerato de ciencias. Lo que tienes que hacer es tener plaza. Entonces, este bachillerato general, en principio, tú para acceder a los estudios de grado lo que tienes que tener es el bachillerato. Y si tienes el título de bachillerato expedido, de momento cumples con los requisitos de acceso. Otra cosa es que tú tengas un 13 que te están pidiendo como nota de corte de admisión. Claro, es que el bachillerato general seguramente no es el bachillerato recomendable para un alumno que sabe que va a hacer el doble grado de física y matemáticas. Por tanto, para eso no es, pero es que el de humanidades tampoco. Es decir, que el bachillerato general, para estos casos, está al mismo nivel que cualquiera de los otros bachilleratos. Ahora bien, con el bachillerato general se va a poder acceder a la carrera de psicología que te piden un 7 de nota de corte, o de derecho, o de un grado de, no sé, de turismo, un ciclo formativo de grado superior X, donde no te exijan una nota de corte. Pues claro, el alumno que sabe que quiere ser músico y va a estudiar en un conservatorio donde no le van a pedir ninguna formación específica en el ámbito del bachillerato
y le encanta la economía porque además él quiere montar una empresa de espectáculos de música y encima le gusta la botánica porque le encanta hacer paseos por el campo, ¿por qué no le podemos permitir esa opción si el centro tiene la posibilidad de darle la materia de economía y darle la materia de biología o la materia de geología porque cruzan en el... Pues ese es un poco el objetivo general de este bachillerato. Y luego también la posibilidad, insisto, siempre pensando a futuro, de que es que esta sociedad nos está pidiendo adaptación casi todos los días. Esto es algo que no hace falta que os lo recuerde, que todos los días nos están poniendo encima de la mesa el hecho de que las profesiones que van a ser más relevantes de aquí a 20 años, quizá ahora mismo ni sabemos que existen o ni nos las hemos planteado como profesiones relevantes. Entonces, bueno, tener esta posibilidad de organización de unos estudios que no están tan encasillados como el resto de modalidades, sino que permiten cierta toma de decisiones de una manera más individualizada por parte del alumno, entendemos que siempre es positivo. Y luego la implementación, que también queda en manos de las comunidades autónomas, pues igual hay comunidades autónomas que han autorizado con carácter general este bachillerato en todos los centros donde hay más de una modalidad, otras que han restringido este año la autorización a determinados centros puntualmente. Bueno, pues iremos viendo a la vuelta de unos años cuál es la experiencia. Y bueno, ya con esto termino. La ordenación del currículo de estas materias, pues es la que veis ahí. Para materias que tienen presencia, vamos, en los dos cursos, definición de competencias específicas para toda la etapa de bachillerato y saberes básicos y criterios de evaluación, aquí sí, por niveles, por curso escolar, y para las que tienen presencia en un único año, pues competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos, una sola vez. Y bueno, esto es todo. Yo entiendo que son muchas cosas, que es una presentación muy extensa, con muchos conceptos que, claro, yo hablo de ellos ya casi como más que o mejor que de mi vida, porque son mi vida ahora mismo. Para vosotros son cosas que os pillan un poco más a desmano y entiendo que la asimilación de todo esto es compleja, pero bueno, espero haberos aclarado un poquito más sobre todo las intenciones del currículo y bueno, pues estoy a vuestra disposición si queréis hacerme alguna pregunta, queréis que os aclare algo, queréis proponerme alguna cosa, queréis criticarme algo, que también estoy abierto a ello, así que muchas gracias. Vale. Pues nada, es vuestro turno. Bueno, gracias, Lucio. Bueno, abrimos ahora si quiere alguien hacer alguna pregunta o quiere hacer alguna consideración. Bueno, parece ser que ha habido algún contratiempo con la retransmisión en streaming. No sé si ha habido algún rato en el que no se ha podido llegar en directo la señal. Bueno, pues entonces nosotros en principio pedimos disculpas, pero sí que es cierto que la emisión completa quedará en el repositorio y desde luego se podrá acceder. Se me ha pasado en la presentación inicial, en el programa que os habíamos hecho llegar, bueno, pues figuraba también que iba a formar parte de la ponencia María Dolores López Sanz, es la directora general de la Dirección General a la que pertenece Lucio. Bueno, un problema de última hora ayer con agendas, pues entonces ha hecho que no pueda venir. Y yo, pues sí que aquí quiero agradecerle a Lucio que desde el momento en que planteamos desde el Servicio de Inspección que viniera a Pamplona, que nos diera esta charla, esta formación, desde luego han sido todo facilidades y quiero también agradecértelo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues entonces vamos a tener 10 minuticos más de café. Entonces ahora, hasta las 12 menos cuarto, que comienza la segunda ponencia, bueno, pues tenemos algo que atender en los despachos, pues tenemos un rato para poder subir. Para los que queramos o los que queráis, tenemos aquí un café preparado en la salida en el patio de fuera y bueno, pues tomaremos un café tranquilamente y a gusto. Bueno, pues muchas gracias a todos y gracias a ti, Lucio, ¿de acuerdo?